Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante porque ocurre en nuestras vidas y este es el título del mensaje. La primera diapositiva, porfa. La amargura y sus inevitables consecuencias. La amargura y sus inevitables consecuencias. ¿Han conocido alguna vez a una persona amargada? Que se han dado cuenta y dicen, no, hombre, esta persona está bien amargada. Pues muchos de nosotros creo que hemos compartido con una o varias personas con ese estado de ánimo. Incluso algunos de nosotros, escucha, hemos sido presas por algún tiempo de este estado emocional sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos las características y los síntomas que produce la amargura. Y soy el primero en reconocerlo. Yo he pasado por estados de ánimo, de amargura. Y me ha costado trabajo salir, pero el Señor me sacó adelante y creo que nos puede sacar adelante. Miren, la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Cuando un hermano ha caído en pecado y es rechazado por los demás, caerá en amargura por el estado emocional que tiene de la culpa por haber pecado, y encima vienen hermanos a darle de bibliazos en lugar de levantarlo y ayudarle a levantarlo. Por eso Pablo aconsejó lo siguiente en el siguiente texto. Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 5. ¿Se ve con claridad? No, ¿verdad? Un poco borroso. ¿Se lee mejor? Hombre, yo me quiero adornar y pongo unos colores detrás, pero creo que en blanco siempre se verá mejor, ¿verdad? ¿Ah? ¿Es la luz? Está bueno, ¿verdad? Está bien. No se enojen. Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 5 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta es en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero muchos cristianos reaccionan y lo van a regañar y le dan de bibliazos. Por eso dice, considérate a ti mismo. Y mira lo que dice: no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y esto de sobrellevad los unos las cargas de los otros se refiere a esto, también al pecado. Tenemos que ayudar al hermano, lleva una carga de culpa. Y tenemos que levantarlo y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Por eso es que recomienda restáurenle con espíritu de mansedumbre para levantarlo. Ahora, si no quiere levantar, si quiere seguir en su pecado, pues ya es su problema. Pero nuestra reacción primaria tiene que ser con un espíritu de amor y de ayudarlo de una manera mansa, espíritu de mansedumbre. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía, y luego de ahí se derivan otros sentimientos. Muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. El que se amarga está resentido. Cuando yo pasé mi crisis, una crisis espiritual, lo que más me afectó fue el rechazo de hermanos, de amigos, que yo consideraba amigos, porque nunca me imaginé que se podía reaccionar así. Cuando yo he conocido pastores que han caído en alguna crisis, lo que yo hago es orar por ellos si estoy lejos, o acercarme en qué puedo ayudarle, pero no a darle de bibliazos y a hundirlo más como hacen muchísimas personas. Y me di cuenta también que yo empecé a resentirme en contra de la estructura religiosa que hay en las iglesias en general. Tenía yo mala onda contra la estructura, pero pasé ese tiempo y Dios empezó a aclararme las cosas, y gracias a Él pude ser levantado y darme cuenta de esto. Y tuve que pedirle perdón a Dios por haberme resentido también contra la estructura, contra las iglesias, contra amigos. Y fui a pedir perdón también a algunos de estos amigos que se ofendieron por lo que me pasó. Y algunos reaccionaron de esta manera: bueno, Paco, te perdono, pero aquí en la iglesia no hay ningún ministerio para ti. Pues yo no vengo a buscar ministerio, yo solo he venido a lo que te he dicho, y ya, eso es todo lo que me tienes que decir, si te perdono o no te perdono. Así que cumplí con esa parte, y poco a poco el Señor fue dándome, levantándome, y lo hizo con mucho amor y con mucha paciencia. Se vive una ofensa, y al no perdonar la ofensa se convierte en ira y en dolor también, y esto se puede convertir en odio, hermanos. A veces podemos estar en un estado de odio, y por eso decimos y hablamos y despotricamos contra alguien o contra algunos o contra la estructura religiosa. Fíjense que yo tenía mala onda con los gringos por lo que todo el mundo, los que tienen contra ellos cosas, ¿no? Por sus actitudes, por etcétera, etcétera, y contra los españoles. Yo cuando me fui para Marruecos, que estuve en España yo iba así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan el lado negro de la conquista, y a ellos les enseñan el lado bueno de la conquista. Entonces, si alguien decía cualquier cosita en contra de México, yo reaccionaba y me ponía a hablar con él, y total, llegábamos de ahí hasta la conquista, ¿verdad? Mira todo lo que fueron a hacer ustedes allá, y han destrozado una cultura y han matado gente en un día, hermanos. Y esto no lo dicen los españoles en sus escritos, están en los escritos de los aztecas en náhuatl.
Y hay personas que tienen esos manuscritos. Conocí a un chico de origen azteca, ya vestido a la usanza de ahora, y él me dijo que tenía esos manuscritos. En un día, los españoles mataron a 20,000 nativos de ahí, incluyendo ancianos, niños, hombres, mujeres. En un día. Mucho. Bueno, ahora estamos aquí. Muchos tienen descendencia española, tenemos apellidos españoles, etcétera. Y algo que me ayudó a quitarme esa cosa fue cuando una vez, hablando con un español, me dijo: fíjate, Paco, que las veces que he ido a México me he dado cuenta que los mexicanos tienen en la punta de la lengua la conquista española, porque apenas he tocado así un puntillo, inmediatamente y empiezan a echarnos a decirnos cosas sin violencia, simplemente decirles todo lo que ustedes han hecho. Y yo reconozco, me dijo, lo que ha hecho mi pueblo contra México y otros países de Latinoamérica. Entonces, yo quiero decirte algo. Te quiero pedir perdón en nombre mío y de todos mis antepasados que cometieron esas atrocidades. Perdóname, tienes razón. 1, 2, pero ¿yo qué culpa tuve? Yo no estuve ahí. ¿Por qué me dicen cosas contra mí? Porque yo no fui, eso sucedió hace muchos años. Y ahí entendí, es verdad, porque además era buenísima onda este señor español. Cuando daba mis conciertos nos filmaba, llevaba con su cámara y filmaba el concierto que estábamos dando. Y entonces empecé a cambiar mi actitud y tuve que pedirle a Dios perdón por esa mala actitud contra los españoles y contra los gringos. Así que espero que no les vaya a pasar lo que le pasó a aquel hombre que estaba golpeando a una persona. Y entró otro a separarlos. Oye, no, déjalo, ¿por qué lo estás golpeando? Dice, no, porque era un judío el que estaba golpeando. Es que estos mataron al Señor Jesucristo. Le digo. Dice, sí, pero eso fue hace 2000 años. Sí, pero yo me acabo de enterar. Entonces, tenemos que tener una buena actitud hacia todos. Nosotros tenemos que quitarnos todo ese tipo de emociones negativas sobre otras personas también, incluso contra los políticos, los presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, dije que la amargura se puede convertir en odio, y este odio que ha sido proveniente de la amargura, y la amargura es la aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Nadie. Y tampoco puede tener comunión con Dios, porque una persona amargada no es feliz. La mayor parte de su vida y de sus días las pasa resentida y con ese odio. Nosotros podemos identificar los síntomas de las personas amargadas porque siempre están criticando, se están quejando, se sienten enojados, son volátiles, sus emociones suben y bajan, ofensivos, su autoestima está baja y les gusta hacer sentir mal a los demás, que es como una especie de venganza, y no nos damos cuenta. Yo me quejaba mucho cuando pasé esa época de esa amargura, me quejaba y criticaba.
Y a veces criticaba yo a propósito, ¿no? Entonces me volvía yo como ofensivo. Y miren, esta frase que dije de que se convierte como una especie de venganza, la tenemos, y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta cuando caemos en este tipo de estado emocional. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento lo que va a reflejar va a ser negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. ¿Conocen gente así? ¿Se han topado con gente de este tipo? Es muy probable que conozcan gente así. Pero quiero pedirles una cosa, porque a la pregunta, ¿conocen gente así? Decimos sí. Pero quiero que se enfoquen en ustedes mismos, no en los demás. Enfoquémonos en nosotros, para que podamos discernir y podamos detectar y descubrir si hemos tenido ese tipo de características en nosotros, y entonces darnos cuenta que sí, que hemos pasado. Tal vez este día no, o tal vez lleves una semana, 2 semanas, bien, pero en el pasado lo has tenido, en el futuro lo puedes tener, y es posible que alguno de ustedes en el presente esté sufriendo de esto. La amargura se refleja en la persona que carga sobre sus hombros esas características dañinas que comenté hace un rato, y es dañina, hermanos, y una amenaza no solo para su desarrollo emocional y espiritual, sino para todos aquellos que la rodean. La persona, los que rodean a la persona que está en amargura, ya que otra persona puede ser contaminada por la persona amargada. Ese es otro virus emocional y espiritual. Y esto ya lo había dicho la Biblia. Psicólogos y psiquiatras están reconociendo esto, pero no acuden a la Biblia, porque la Biblia ya lo dijo anteriormente. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ojalá nos cuidáramos de no contagiar a otros cuando estamos en amargura, y quizás en ese momento, en lugar de mascarilla, un bozal que nos mantenga cerrada la boca para no estar ofendiendo a la gente, ¿no? Y decir cosas que después nos vamos a arrepentir por haberlas dicho. Aquí dice que la amargura puede alejarnos de la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta cuán peligrosa es la amargura? Esta emoción, porque dice aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando estamos en amargura, no andamos caminando en el Espíritu, ni andamos caminando en la gracia de Dios. Piensa en ti. ¿Cuántas veces has caído en situaciones así? O que no caigas en situaciones así en el futuro. Cuando una ofensa, una traición o una desilusión llenan el corazón de una persona,
pueden afectar en forma negativa los sentimientos, los pensamientos y las acciones, transformándola en un ser infeliz, resentido y atormentado. Y de nuevo, yo estaba atormentado por la amargura. Y el diablo se aprovechaba, porque yo abría la puerta. Y entonces, cuando te ven en una situación ahí, empiezan a venir espíritus engañadores, perversos. Y tiene uno que hacer batalla espiritual. Y orar y decirle a Dios: Dios, reprende a estos espíritus malvados. No te pongas tú a reprenderlos, porque la Biblia dice que no debemos reprenderlos. Solo el Señor los puede reprender. Ni el ángel Gabriel lo hacía. Y él mismo dijo: que el Señor te reprenda. Y esa es nuestra responsabilidad. Decirle: el Satanás o espíritu demoníaco, espíritus perversos, que el Señor los reprenda. Yo no tengo esa capacidad, ni ustedes la tienen. Puedo decir: te rechazo en el nombre de Jesús, y aquí no tienes parte conmigo, pero te rechazo en el nombre de Jesús. Ahora, esta persona no se da cuenta de los daños que puede estar causando a los demás a través de sus palabras, sus acciones y a través de sus actitudes, porque esto la lleva a desconectarse emocionalmente y sentimentalmente de la gente, y a no considerar los sentimientos de la otra persona. Es decir, entra en una actitud de valegorrismo, como dicen por ahí. Le vale. No se da cuenta. Está ciega. Y está dañando a la gente, pero no le importa. Por ese estado emocional en que se puede encontrar uno ahí. Algunos de los síntomas de una persona amargada se pueden reflejar tanto en su área física como en la emocional y la espiritual. Y quiero hablarte de esto. ¿Qué pasó? Ojalá que no me amargue yo con... Bien, en cuanto a los síntomas físicos, esto puede suceder cuando está uno amargado. Presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas y estrés y cosas relacionadas con esto. En cuanto a los síntomas emocionales, inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión, temor y otras cosas más. En cuanto a los síntomas espirituales, pérdida de la visión de la vida, pérdida del propósito de su vida, del propósito aquí en la tierra de su vida, pérdida de la fe, separación de Dios, pérdida del deseo de vivir. Cuando uno está en amargura, si es muy, muy, muy fuerte, puede llevar a la persona al suicidio. Y algunos, como me pasó a mí, podemos tener pensamientos fugaces, que lo mejor es morirse, salir de este mundo. No lo hice, por supuesto, y muchos tampoco lo hacen. Pero cuando están en esta crisis, pensamientos fugaces de suicidio pueden también pasar. ¿Cómo manejar la amargura? Ok, te identificas con esto y tal, pero ¿qué hago cuando entre yo
en un estado como esto. ¿Cómo manejar la amargura? Voy a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, determinar la causa principal de la amargura. Pero antes de determinar la causa principal de la amargura, tenemos que reconocer que estamos en un estado emocional que tal vez no le estemos llamando amargura, pero con esas características que mencioné, basta y sobra para uno decir: oye, en este momento estoy en un estado emocional de amargura, no lo quiero. Entonces tengo que reconocerlo primero y determinar la causa principal de la amargura. ¿Quién me la produjo? Algunos van a decir: mi esposa. Otros van a decir: mi esposo, el pastor, un hermano de la iglesia que me dijo algo y no me gustó. Hay que identificar de dónde viene. Una vez identificada, entonces vamos al segundo paso: perdonarla a la persona. Fíjense en esto: la amargura no la puede producir un gato o un perro o un carro, la produce gente. Yo puedo venir y me tropiezo con este púlpito y ¡ay, me dolió! Y no me voy a ir resentido después si ya veo el púlpito y no me hables, no te quiero ver. ¿Sí? O una silla o el escritorio y se enoja uno con eso. No, esto viene de la gente. Uno se resiente con gente. Tal vez con algún chucho que porque te mordió un día y te mordió otra vez y después ya más bien le tienes miedo, ¿no? Y dice: no, mejor me alejo de este chucho. Pero es gente quien produce. Nosotros podemos producirla a nuestra esposa, la esposa al esposo, a nuestros hijos. Y entonces, no solo en una iglesia se debe quitar eso para no ser contaminados los demás. En la familia, hermanos, en la familia donde el núcleo es más pequeño, y podemos provocar amargura en ese entorno primero y después en lo demás. Número 3, pedir perdón a Dios. La amargura es pecado. Es pecado porque te trae malos pensamientos. Número 4, entregar a Dios los deseos de venganza. A veces pueden ser deseos de venganza de querer maltratarlo físicamente, pero otras veces es de hablar mal de esa persona y andarle contando lo demás, lo que me hizo. Tengo que perdonarla y tengo que entregar a Dios los deseos de venganza. Yo me acuerdo ahí cuando vivíamos en Santa Elena, teníamos un vecino de lo más pesado, horroroso, de verdad horroroso. Y verlo lejitos, ¿no? Y entonces estaban tirando cosas por una ventana hacia el patio nuestro. Y estábamos asando carne, creo que estaba Rodrigo y no sé más. Y de repente, plum, me pasa por aquí, o a una persona le pasa por aquí un objeto de adorno, pero plástico de ese duro. Y gracias a Dios no le cayó en la cabeza, le cayó aquí a un lado. Entonces fuimos a hablar con él. Conmigo reaccionó tranquilo y estábamos. Y entonces viene mi esposa y también le dice de otra cosa. Y entonces reacciona el diablo y dice: no, a mí, miren, a mí la paciencia me llega hasta aquí, así que no me pude. Y nos empieza a insultar. Digo: vete, vamos a meternos a la casa. Nos mentó la mamá, nos dijo que éramos estiércol y de todo. Y yo me quedé resentido. Y yo dije: ay, ¿cómo no soy ministro de gobernación o el presidente y me lo llevo a la cárcel, ¿no? Deseos de venganza. Lástima que no tengo una pistola por lo menos para asustarlo, ¿no? Y dice: bueno, ¿y por qué estos pensamientos? Porque inmediatamente
Fíjense, inmediatamente en cuanto él empezó a insultarnos, a decirlo, ¡bum!, surgió el resentimiento. Ese no era de mecha corta, que no tenía mecha. Y saltaba así, ¿verdad? Y varios le tenían, así no les caía bien y tal. ¿Ok? Entonces, hay que entregar a Dios esos deseos de venganza. Y tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que pasan estas cosas por nuestra mente y nuestro corazón. Mira lo que dice Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esto ya depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice en el Antiguo Testamento. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta frase, hermanos, esta frase, durante muchos años, 25 años tal vez desde que me convertí, empecé a leer la Biblia y entré al seminario y todo, nunca entendí qué significaba esta frase. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dije, bueno, es una metáfora, tal vez para quemar a la gente o de esa manera la quemo. La descubrí después de 25 años, porque empezaron a venir las nuevas versiones de la Biblia. La versión Reina Valera no es la versión original de la Biblia. Es una traducción de los idiomas en que se escribieron al español. La hicieron Reina, uno de apellido Reina y otro de apellido Valera. Por eso se llama Reina Valera. Eran sacerdotes católicos que se convirtieron al cristianismo y se dieron cuenta de que la salvación no es por obras ni por nada de lo que todos ellos, de lo que es en la Iglesia Católica. Es aquí esto. Dame volumen aquí, por favor. Volviendo a esta frase. Esta frase es una expresión, se me ha olvidado. Idiomática, es una expresión idiomática del griego. Así como aquí tenemos expresiones que solo aquí se dicen. Ah, la puchiga. Y otras expresiones. A la puchica nunca lo he escuchado en otro idioma, solo aquí. Tal vez en Guatemala o tal vez en Honduras. Pero es una expresión de ustedes. Y ya saben lo que quiere decir, ¿verdad? ¿O quieren que yo se los diga literalmente? Bueno, entonces esto significa que lo que vas a hacer, si tu enemigo tiene hambre y le das de comer y tiene sed y le das de beber, entonces lo vas a avergonzar. Esto es lo que significa esta frase. Lo vas a avergonzar, porque cuando alguien nos hace un bien a nosotros y alguien que nos caía mal, o cualquier persona que nos salga con esta actitud,
te avergüenza. Y entonces, si es fuerte la vergüenza, se le ponen a uno los cachetes rosados, ¿no? Así como quemaditos. Pues eso es lo que significa, a eso se refiere. Pero ni Reina ni Valera sabían de esa expresión idiomática y la pusieron literalmente. Y hay otras expresiones. Por eso es bueno leer otras versiones, hermanos. Porque durante muchos años, durante creo que siglos, Reina Valera ha sido la reina de las Biblias. Y solo esa hemos leído. ¿No es cierto? Y yo estoy muy acostumbrado a leer la Reina Valera, aunque sé que tiene sus errores, como estos. Entonces, ¿qué hago con las otras versiones? Me son de consulta. Cuando no entiendo bien un versículo, me voy a la Nueva Versión Internacional o a la Viviente, a la traducción Viviente o a la textual o Dios habla hoy, y entonces muchas veces me lo aclara, otras veces no, y resulta que la Reina Valera me lo aclara también. Pero estoy muy acostumbrado a esa Biblia y yo creo que muchos de ustedes también. No podría tener la Biblia y hacer mis devocionales con una Biblia de otra versión. Me cuesta trabajo. Entonces, la Valera es con la que me identifico, entonces mucho más. Ok. Número 5. Renunciar a los derechos de seguir aferrándose a las heridas pasadas. Porque el pasado también, si fue malo, te va a traer amargura y te va a traer resentimientos. Hay que descargarse de ello, hay que quitarlo. 6. Hablar del enojo con Dios y con un consejero. Yo antes, si estaba enojado, yo no hablaba con Dios porque me sentía mal. No me sentía digno de hablar con Él, porque tenía yo un enojo, y menos de decirle: Señor, estoy enojado. Pero era una mala actitud que yo tenía. La comprendí hace unos años atrás, pocos años atrás, la he comprendido, que Dios quiere que yo le exprese todo. Él es mi refugio, que debo ser íntegro con Él. Y así lo he aprendido. Señor, fíjate que en este momento estoy enojado contra fulano de tal, y de verdad que ya empezó a caerme mal, pero no quiero, Señor, tener esta actitud. Entonces ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a quitarme todo esto. Y entonces empieza Dios a ayudarme a través del Espíritu Santo, y viene la paz y viene la tranquilidad, y se empieza a ir como esa mala onda que se genera contra esa persona. Hay que decírselo a Dios. Y cualquier cosa, hermanos. Pecaste, díselo a Dios. No te quedes guardado el pecado. Y quizás lo mejor es no decírselo a nadie más, porque ese después lo va a comentar con otro. Y te ventilaste, te ventaneaste tú solo, ¿no? Y luego aquel empieza a contar tu pecado. Mejor ir a Dios, porque Dios sí es reservado. Él es muy discreto. Y le repito lo que escuché de un pastor, que él se sentía mal por algún pecado que hizo y le estaba diciendo a Dios: pero Señor, mira lo que hizo David. Y le empieza a enumerar los pecados que David había hecho. Y yo he cometido un pecado pequeño, pero mira lo que hizo David. Y entonces dice que él escuchó una vocecita por dentro, la voz de Dios, que le dijo: fíjate que no me acuerdo. Porque cuando pedimos perdón, dice la Biblia que Dios manda esos pecados al fondo del mar y los manda ya más allá del occidente, y no se acuerda
más de ello, porque no los trae al presente. Aquí dice hablar del enojo con Dios y con un consejero, pero primero con Dios, y buscar un buen consejero, una persona de confianza, de mucha confianza. ¿Ok? 7, considerar los intereses de los otros, hablar y actuar con humildad, y esto también nos lo recomienda la Biblia. Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? ¿No oí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. He estado comentando esta frase en algunas casas de oración, que debemos aprender y orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Mirando, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, como hacemos generalmente. Nosotros hacemos todo lo contrario que la Biblia nos dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y de esa manera nos cuidamos, hermanos. Tenemos un ministerio. Es la visión que tengo para la iglesia, para esta y cualquier iglesia que Dios me lleve. La visión es que la iglesia sea una iglesia que restaura al caído, si se deja restaurar. Tratarlo con amor, considerándote a ti mismo, y abrazarlo y decirle, hermano, aquí estoy para lo que se te ofrezca, o hermana, ayudarte. No, ya ves, no es para decirle, ya ves, te lo dije porque tú siempre andas, yo te lo dije que esto te iba a pasar. Oh, pero ¿cómo puede ser que hayas hecho eso? Has pecado contra Dios y Dios te puede quitar la vida. Y empieza la gente con ese tipo de expresiones. No es así. Tenemos que mirar por los demás. Tenemos que preocuparnos también por los otros. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y en último lugar, mantener comunión con Dios constantemente. Esto es lo importante. Tú no vas a mirar a los demás como superiores a ti mismo, sino oras. Porque esto, con el poder del Espíritu Santo, es que podemos lograrlo, hermanos. Con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Por nosotros mismos es súper difícil. Necesito de la ayuda de Dios para verte a ti como superior a mí mismo. Ese poder, como lo dije en alguna ocasión, yo ya no le pido a Dios su poder para hacer milagros, para que la iglesia crezca y meterme en esos temas. No. ¿Fui yo? ¿Se fue la luz? ¿Pero aquí hay? ¿Algo le hiciste? Valentina creo que movió algo. Bueno, debemos mantener nuestra comunión con Dios. Se debe tener presente, hermanos, que la amargura procede del modo de pensar y de interpretar las situaciones, porque a veces malinterpretamos cierta circunstancia con cierta persona y cierta situación con cierta persona, y yo entendí otra cosa y me resiento. Entonces, si yo entendí otra cosa, mejor es ir a hablar con la persona, ¿no? Mira, fíjate que yo entendí esto que me dijiste, lo entendí de esta manera.
Hace poco también, hablando con una persona, me dijo algo y usó un chantaje emocional, manipulación emocional. Entonces hablé con la persona. Le digo, fíjate que lo que me dijiste, está bien que me lo hayas dicho, pero no me chantajees emocionalmente, porque me estabas chantajeando emocionalmente. Pero lo entendió, lo reconoció, se disculpó y no pasó nada. Seguimos siendo amigos y nos seguimos amando. Así que tenemos que dejar de malinterpretar. Por lo tanto, se deben observar los pensamientos que estamos teniendo y detectar cuando están fomentando la amargura. Y esto entre matrimonios, hermanos, pasa muy seguido. Por eso es que tenemos que hablar y tenemos que pedir disculpas y tenemos que aprender a disculparnos. Y luego lo que tenemos que hacer es modificar nuestra mente con pensamientos positivos y constructivos. Y también lo dice la Biblia. Pensad, dice, no os afanéis por nada, sino sean agradecidos con el Señor, denle gracias al Señor. Y dice, pensad en esto, en las cosas de buen nombre, en las cosas que son dignas de alabanza, en las cosas que son honestas, y empieza a mencionar como 8 o 9 frases positivas. Echar fuera toda esa basura. Aquí está el texto. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, agradecidos. Y la paz de Dios, si esto no lo hacemos, si nos estamos afanando y no estamos orando delante de Dios y no estamos siendo agradecidos, no va a venir esto. Aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Pero si esto no lo haces, hermano, la paz de Dios no va a venir a tu vida. Tienes que quitarte todo eso. Y lo que nos da el Señor es espectacular. Dice que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender, no lo puedes explicar. Lo único que puedes hacer es experimentarlo. Dices, wow. Y la otra persona no lo va a experimentar porque tú sí lo experimentaste, ¿no? Tiene que hacer lo mismo, cada uno tiene que hacer lo mismo. Y aquí está el pensamiento positivo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, entonces en esto pensad. Nuevos pensamientos, pensamientos positivos y bonitos. La amargura no solo se puede superar, hermanos, sino que se debe de superar. Se puede y se debe superar. Con este mensaje queremos crear conciencia de que tenemos que sanarnos internamente, sanidad interior, ahí en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que tenemos que educarnos, tenemos que educar nuestra mente, nuestro temperamento, con todo del control, el dominio propio, la templanza. Tenemos que educarnos con lo que decimos, porque cuando lo decimos mal, estamos siendo mal educados. Y si se te sale una mala palabra, pues peor. Estamos siendo mal educados. Tenemos que motivarnos y tenemos que influir a otros para que mejoremos nuestra calidad de vida. La persona amargada no tiene calidad de vida. La calidad de vida, que es lo que yo veo en la tele, en los anuncios, en internet, en todo, la enfocan en la comida, el físico, para que tengas calidad de vida, y haz ejercicio para que tengas calidad de vida. Pero una persona amargada
no tiene calidad de vida. Y necesitamos tener calidad de vida. Perdonemos, hermanos, y busquemos la oportunidad que nos traen los momentos difíciles de la vida, porque detrás de cada adversidad puede haber una gran bendición cuando lo enfrento con el Señor y sigo adelante. Recuerden que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y concluyo con el siguiente versículo. ¿Ya? Efesios 4, 31 al 32. Con esto termino. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Todo esto se deriva de aquí, hermanos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dejemos de hablar mal. O sea, nuestra voz. Hay personas que tienen la voz fuerte y pareciera como que te están regañando. Yo creo que tienen que trabajar en esto y aprender a bajar la voz. Es posible. Aún estos detalles es posible. Tú vas a España y todo el mundo te habla pesado, como que te están regañando. Pero te das cuenta que es en general, toda la gente habla así. Entonces lo que tienes que hacer pues es adaptarte y tú hablar así como ellos. Lo que pasa es que yo empecé a hablar como ellos así fuerte y terminaba yo estresado. Llegaba yo a la casa enojado porque solo hablo fuerte cuando me enojo. Así que amémonos, abracémonos mejor. Y como decía mi presidente allá en México, abrazos en lugar de balazos. Abracémonos y seamos cariñosos unos con otros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa palabra. De verdad, Señor, siempre me sorprendes, siempre quedo maravillado de las cosas que tú enseñas y de las cosas que tú has permitido que conozcamos. Ayúdanos a cada uno, Señor.